Continuamos en la 48 edición de la Feria del Libro de Valencia y ha llegado el momento de hablar con Roseta Forner, que viene a presentar El príncipe azul que dio calabazas a la princesa que no creía en los cuentos de hadas. Su último libro publicado por el Grupo Planeta. Sí, Roseta, por CENI. buenos días, bienvenida. Buenos días, encantada de estar aquí. El príncipe azul que dio calabazas a la princesa. Que sí Un poco creía en raro, los cuentos de hadas. Un poco raro, ¿eh? Un poco raro. ¿Por qué? Porque Un da príncipe calabazas. de calabazas. Bueno, ya era hora que los hombres empiecen a aprender a dar calabazas a todas esas princesas con vocación de bella durmiente que no quieren asumir la responsabilidad de sus vidas, que ese es el sentido de la princesa que creía en los falsos cuentos de hadas. En los falsos cuentos. Claro. ¿Un libro orientado hacia los príncipes azules o hacia las princesas? Bueno, mitad y mitad. Mitad y ¿vale? mitad. En realidad va sobre los hombres, porque ya escribí y he escrito mucho sobre el factor de la diadema floja en las mujeres, el hecho de que no quieren madurar, no quieren asumir la responsabilidad de sus vidas. Y entonces, bueno, al final me han dicho los hombres, menos mal que has escrito sobre nosotros, porque también hay mucho hombre con complejo de damiselo, que aguantan una relación con una mujer que le maltrata, por eso la coprotagonista indirectamente, que está todo el rato presente en el libro, que es la expareja del príncipe azul. Yo la llamo Maribroncas me quejo de todo. Bueno. Muy provocadora, ¿eh? Bueno, sí, pero hay muchas mujeres que la relación que tienen con su pareja es de estar constantemente criticándole y cualquier cosa que hace. Pues si se le ocurre montar una empresa a los 37 años, ¿que tú dónde vas? A los 37 no se monta una empresa, eso se hace a los 25. Si a los 40 quiere estudiar, que ya eres muy mayor, es decir, que en vez de apoyarle, le hace siempre una sponsorización negativa, y es un continuo machacarle. Y ese hombre, en vez de darle calabazas, lo que hace es aguantar y malvivir en esa relación, convirtiéndose en un malquerido. Es algo insólito, ¿no? En el tipo de literatura, sí, tanto de porque autoayuda como de la literatura en general, ese príncipe azul que tú cuentas. Claro, porque no se suele hablar de esta parte de los hombres. Los hombres siempre se presentan como alguien que sabe resolverlo todo, como alguien que no sufre por amor, que no sabe llorar, que no siente, que no padece, y que parece que en las relaciones lleva la voz cantante. ¿Y qué va? En muchas relaciones el hombre no lleva la voz cantante, al contrario, es humillado y es sometido a una especie de terrorismo psicológico, pero curiosamente, claro, le da mucha vergüenza reconocerlo y a lo mejor se lo cuenta algún amigo, lo saben sus hermanas, pero no se suele hablar de ello. Y además aquí en el libro es una hada madrina la que le hace reconocer que tiene ese complejo de príncipe azul y que le enseña a quitárselo, a evolucionar y a dejar de relacionarse con damiselas que tienen la diadema floja. ¿Y en qué se queda este príncipe azul? Se queda en rey. Se queda en rey. Porque yo a las mujeres también las llevo de damiselas de diadema floja y les digo, chicas, que muchas me han dicho, Roseta, gracias a tus libros, por fin me he enterado porque me sentía tan mal, claro, tenía la diadema floja. Claro. Y ahora ya pues estoy en proceso de ser reina. Y claro, pasa de príncipe azul a llamarse Reinaldo, porque se convierte en rey. Claro que sí. Roseta, yo tengo aquí unas frases que me gustaría que las comentáramos, ¿Sí? y que también las comentáramos en relación al libro, que es lo que tú denominas la filosofía rosetiana. rosetiana. ¿Qué principios de filosofía rosetiana encontraríamos en este último libro tuyo? Pues para empezar, que es esa frase que muchas mujeres ya se aplican, que es, eres lo mejor que te ha pasado en esta vida. Es decir, que uno tiene que convencerse de que yo soy lo mejor que me ha pasado. Y eso es el principio, eso es fantástico. Y luego el otro es la simbología esta de la corona, que yo digo, no te quites la corona ni para dormir. O ponte la corona y luego dice, haz lo que te pase por la varita. La corona. O también la corona. Y a veces me dicen, ¿y dónde está la varita? Digo, donde tú quieras pensar que está la varita. O la única persona con la que tienes que quedar bien es contigo. Contigo mismo. Porque nos pasamos la vida tratando de quedar bien con los demás o no de quedar mal. Y la otra también pues podría ser esa de los perdedores siempre tienen una excusa y los ganadores siempre tienen un plan. Y si no, se lo inventan. El quid de la cuestión, tú eres coaching, el quid de la cuestión está en conocernos a nosotros mismos. Pero eso es muy difícil. Pero no soy coach, soy hada madrina. Vale. Pero eso es muy difícil, Roseta. No, ¿qué va? Es fantástico.
Tú le quitas al difícil el di y le pones y lo separas y pones convertirlo en di fácil. Es que es genial. ¿Tú sabes lo bien que se pasa dando varitazos a todo el que nos quiere tocar las pelotis? Porque eso está en Pídeme la Luna, los monstruitos del Club del Redil o Sociedad, que está el torquematiano, no el torquematis, pero sobre todo está el tocapelotis. Entonces se pasa tan re bien. Y de verdad, merece la pena centrarse en todos los beneficios que vamos a ganar cuando asumimos las riendas de nuestras vidas o el ponernos la corona. Pero que no sea diadema floja. No, pero la corona jamás es diadema floja. Porque claro, la corona es también una simbología de no sentirse inferior a nadie, porque si agachas la cabeza se te cae, y tampoco superior, porque si la levantas se caería para atrás. Entonces, es el equilibrio, es una manera también metafórica de hablar del equilibrio entre el cuidar de uno mismo y ser también, obviamente, la relación que uno tiene consigo la tiene con los demás. Entonces, si yo me respeto, respetaré a los demás. Si cuido de mí, cuidaré de los demás. Y el equilibrio entre lo masculino y lo femenino, entre lo humano y lo divino. Por eso la corona, para llevarla, uno tiene que caminar con equilibrio por la vida, porque ni para atrás ni para adelante. No hay nada mejor que ser el rey de tu casa. Y la reina de tu vida. De tu vida. Roseta, tenemos este libro, El Príncipe Azul, pero ¿qué hay ahora también en el ordenador de Roseta? ¿Qué tiene la varita mágica? 2 libros. 2 libros que al año que viene, el proyecto en el que estoy es un libro sobre las mujeres y otro sobre hombres, que van así, uno para los hombres y otro para las mujeres, para enseñar a amar a las mujeres y enseñar a amar a los hombres. Pues muy bien, mientras llegan esos 2 libros tenemos aquí El Príncipe Azul, que dio calabazas a la princesa que creía en los cuentos de hadas. Roseta, aquí solamente se me ocurre decirte una cosa para despedirnos. Muchas gracias por hacernos feliz y muchas gracias por enseñarnos a creer en nosotros mismos, en ser príncipes. Para el varitazo, va. No, esto es un toque mágico para que de hoy en adelante seas el rey de tu vida y lo que te dé la gana. Pues muchísimas gracias, Ada. Gracias a vosotros.